Muy bien, pues continuamos con lo que sigue. El día de hoy vamos a nombrar sales. Ya con este video ya hemos abordado diferentes temas en cuanto a la nomenclatura de química inorgánica. Ya ahorita sabrían identificar lo que sería óxidos, hidróxidos, hidruros, ácidos. Ahora continuamos con sales y posteriormente vamos a concluir con nombrar los temas más complejos, pero en base a todos los demás videos van a ser un poquito más sencillos, que sería oxiácidos y oxisales, que estos dos tienen un cierto parentesco para poder explicarlos. En esta situación, entonces, las sales vamos a poder nosotros encontrarlas como una combinación entre un no metal y un metal. Usualmente se le dice sales, pero también pueden llegar a encontrarlo con el nombre de sal binaria. En cuanto a sus reglas de nomenclatura, pues vamos a venir trabajando exactamente las mismas que hemos hecho en anteriores videos, a excepción del de ácidos. Es decir, vamos a tener tres tipos de nomenclatura: sistemática, stock y tradicional. Y de cada uno sus respectivas reglas que hemos venido trabajando, y también en base a que es un tema nuevo, pues vamos a agregar cierta peculiaridad en cuanto a estas reglas. Vamos a darle un extra, ¿sí? Un aditamiento. Dicho todo lo anterior, pues ahora sí empezamos a nombrarlas. Iniciemos con la nomenclatura y para empezar hay que recordar ciertas terminaciones que manejamos en el video. En este caso sería nada más la N. La N significa nomenclatura, entonces por lo tanto aquí tenemos nomenclatura sistemática, stock y tradicional respectivamente. Y de este lado tenemos las sales. Estas son sales porque del lado derecho de mi fórmula química tenemos lo que sería un no metal y del lado izquierdo tendríamos nosotros un metal, ¿sí? Iniciando con la nomenclatura sistemática, en ella vamos a utilizar una tablita que hemos manejado anteriormente, donde en la primera columna me dice la cantidad de átomos que yo tengo en esta fórmula química. Y en base a esa cantidad, en la segunda columna podemos observar que utilizamos un prefijo para decir esta cantidad. Si es uno, es mono; si son dos, es di; si son tres, es tri, y así sucesivamente. Solamente que en cada una de estas nomenclaturas se va a agregar lo que sería el aditamiento de una sal, ¿sí? Es de la siguiente manera. En el caso de la nomenclatura sistemática, nosotros empezamos haciendo lo siguiente. Identificamos cuántos de átomos de azufre tengo yo aquí. En este caso, dice la tablita, si hay uno, es mono y se coloca el mono, porque también recordemos que el elemento que está enlazado a un lado tiene más de una valencia, ¿sí? El cobre tiene dos valencias, que hoy ya trabajaremos por nomenclatura tradicional. Entonces, hay un átomo de azufre, sería mono, y el azufre, recordemos en el video de ácidos, ¿sí? Que el azufre es un elemento muy especial. En este caso, el azufre trabajamos con su raíz latinizada por los tres tipos de nomenclatura, ¿de acuerdo? La raíz latinizada del azufre es sulfum, sulfum, sulfum. ¿Sí? Le quitamos la U y la M, solamente trabajamos con lo que resta, sulf, sulf. ¿Sí? Esto tendrá un poquito más de concordancia para los que han visto todos los videos. Haciendo un pequeño paréntesis, para aquellos que no han visto los videos anteriores y están viendo de golpe pues resulta que por la nomenclatura tradicional tenemos que nombrar los elementos que se están enlazando a mi grupo principal en su raíz latinizada. Y solamente ahí trabajamos con la raíz latinizada, solamente la nomenclatura tradicional. Eso es lo que hemos venido manejando. Sin embargo, el azufre, aquí ya se quita el paréntesis y regresamos a lo que estamos platicando, es un elemento especial y esa raíz latinizada la utilizamos para las tres nomenclaturas, ¿sí? Por lo tanto, como la raíz latinizada del azufre es sulf, agregamos esa parte, sulf. Y aquí viene lo siguiente, ¿sí? En las sales se van a identificar por el término uro. Entonces, después del prefijo, después del elemento, yo agrego el término uro, ¿sí? Monosulfuro es lo que tengo yo aquí. El artículo de posteriormente y luego, ¿qué cantidad de átomos de cobre tengo yo aquí? Pues tengo dos, por lo tanto sería di. ¿Y qué elemento es? Cobre. Y este sería su nombre, monosulfuro de dicobre. Básicamente, lo que podemos notar nosotros es que agregamos esta parte. Esta parte es la que identifica a una sal, el término uro, ¿sí?
Si ya se va entendiendo la idea, continuamos con el que sigue. En este caso, este elemento es el selenio, ¿de acuerdo? Aquí tenemos mercurio. Entonces hacemos lo mismo. ¿Cuántos átomos de selenio tengo aquí? Tengo uno, entonces coloco el prefijo mono, escribo el selenio y en el caso del selenio termina en no. Entonces, usualmente como un tip, todos los elementos que terminan en una O y yo tengo que nombrarlos, le quitamos la O y empezamos a agregar las terminaciones respectivas en cada una de las nomenclaturas que nosotros lleguemos a tener, ¿sí? Llámese ácidos, llámese sales, entre otras. Por lo tanto, termina en O el selenio, le quitan la O y agregan el término uro, entonces sería monoseleniuro. Artículo D. ¿Y cuántos átomos de mercurio hay aquí? Hay uno. Recordemos que yo puedo omitir el prefijo mono cuando yo puedo notar que aquí nada más hay un átomo de mercurio. Sería redundante volver a escribir aquí monomercurio. Y más aparte, si seguimos regla estricta, ahí les recomiendo que pues vean en la última parte del video de óxidos, donde ahí sí explico un poquito más a detalle otros factores. ¿De acuerdo? Entonces, en esta situación, su nombre sería monoseleniuro de mercurio. Ahora pasamos a lo siguiente. En este caso, en videos anteriores, yo les he puesto ejemplos donde a partir del nombre nosotros tenemos que llegar a la fórmula química. En este es una situación donde a partir de la nomenclatura tradicional vamos a pasar a la fórmula química y de la fórmula química a la nomenclatura sistemática y luego a la nomenclatura stock. Entonces, recordemos cómo pasamos de acá a acá, de la siguiente manera. Nosotros tenemos sulfuro férrico. Entonces, yo tengo sulf, es azufre, lo coloco aquí, y tengo fer. Esta parte de fer es la raíz latinizada del elemento hierro. Entonces, yo coloco el hierro. Dice ico. Entonces, aquí hay que recordar, lo coloco acá, que el hierro tiene dos valencias, valencia más 2 y valencia más 3. Según la tablita de nomenclatura tradicional, cuando tienen dos valencias, ocupan dos posiciones. Al ocupar dos posiciones, a la primera posición le digo yo oso y a la segunda posición le digo yo ico. Lo escribo por acá. Este sería oso y este sería ico. Como está diciendo aquí ico, quiere decir que está trabajando con la valencia más grande, la valencia de más 3. Por lo tanto, aquí la valencia es de más 3. El azufre tiene una valencia fija de menos 2. ¿Sí? El azufre se encuentra en el grupo 16 de la tabla periódica. Aquí les coloco los elementos. Todos estos elementos del grupo 16, o también pueden llamarlo grupo del oxígeno, ¿sí? Todos ellos tienen una valencia fija negativa de menos 2. ¿Sí? En este grupo 16 se encuentra este azufre, entre otros, como podemos ver, oxígeno, azufre, polonio, telurio, entre otros. Entonces, como tiene una carga de menos 2, estas cargas las puedo yo cruzar, ¿de acuerdo? Esta carga va a pasar a ser 2 átomos de hierro y esta carga va a pasar a ser 3 átomos de azufre, ¿sí? Al hacer ese cruce, entonces, aquí aplicamos la frase repetitiva que decíamos que la suma de los números de oxidación tiene que ser igual a 0 para que esta molécula se encuentre estable. Por lo tanto, si yo multiplico este menos 2 por estos 3 átomos de azufre, entonces esta operación me daría menos 6. Esto debe ser igual a 0. Por lo tanto, este hierro tendría que aportar más 6. Bueno, pero como son 2, entonces dividen más 6 entre 2 y te da la valencia de más 3. Y todo concuerda, ¿sí? Ya que tenemos entonces nosotros la fórmula química de este compuesto, pues procedemos a nombrarlo por la nomenclatura sistemática. En este caso hacemos lo mismo. ¿Cuántos átomos de azufre ven aquí? 3. Entonces su término sería tri. Agregamos trisulf y después del sulf agrego el término uro, sulfuro, después el artículo D y posteriormente el artículo D. Ahora nombramos el elemento que se encuentra enlazado a mi grupo principal. ¿Cuántos átomos de hierro vemos aquí? Pues serían 2, entonces sería di hierro. Y eso es todo, ese sería el nombre de este compuesto por nomenclatura sistemática y de esta manera nosotros lo traemos de su nombre a partir de nomenclatura tradicional a su fórmula química. Pasamos posteriormente ahora a realizar el último ejemplo. En este caso, nosotros podemos ver que tenemos 3 átomos de cloro. Entonces, el nombre de este compuesto sería
tricloruro de boro. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay que recordar lo siguiente y lo que hemos trabajado en anteriores videos. Este elemento que se encuentra en un lado solamente tiene una valencia y entonces los elementos que tengan solamente una valencia se anulan todas las reglas de nomenclatura y solamente se nombra lo que es. ¿Sí? Claro, si nosotros seguimos una regla estricta, ahí tendríamos que hacer algunos cambios. Esa regla estricta, acuérdense que la platicamos en mucha profundidad en la última parte de la nomenclatura de óxidos, entonces pueden pasar para allá. Por lo tanto, en esta situación, como el boro solamente tiene una sola valencia, que sería una valencia de +3, solamente entonces se cancelan los prefijos y lo nombramos. Es decir, me quedaría como clor, termina en O, le quito la O y agrego el término uro, cloruro de boro. Y ya, eso es todo, ¿de acuerdo? Posteriormente, ahora entonces pasamos a la nomenclatura stock. Recordemos que en la nomenclatura stock lo que tenemos que hacer nosotros es calcular la valencia del elemento que está del lado izquierdo de mi fórmula química y que se está enlazando a mi grupo principal, ¿sí? Dicha valencia que nosotros calculemos tiene que ir entre paréntesis y en número romano. ¿Cómo se calcula esta valencia? Pues básicamente como lo acabamos de hacer aquí, ¿sí? El mismo proceso, donde tenemos que comprobar y calcular que a partir de la siguiente frase, donde la suma de los números de oxidación tiene que ser igual a 0, para que esa molécula sea estable y la podamos encontrar en la naturaleza. Entonces, de ahí calculamos las cargas. Empecemos con el primer ejemplo. Se los pongo en otro color. En esta situación tenemos el azufre. Recuerden que el azufre se encuentra en el grupo 16 de la tabla periódica y todos esos elementos tienen una carga fija negativa de -2. Entonces aquí iría -2. Y multiplicamos -2 por un átomo de azufre que se encuentra aquí, eso me daría -2. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Porque, repito e insisto, la suma de los números de oxidación tiene que ser igual a 0 para que esta molécula sea estable. Por lo tanto, si este azufre aporta -2, el cobre, ¿cuánto va a aportar? Pues un +2. Pero ese +2 lo aportan esos dos cobres. ¿Cuánto aporta 1? Por lo tanto, dividimos +2 entre 2, +1. Y la valencia del cobre aquí es de +1. Ya que la tenemos, entonces pasamos a su nomenclatura. Su nombre sería entonces sulf, agrego el término uro, sulfuro, después el artículo de, después el nombre del elemento y por último concluyo entre paréntesis y en número romano la valencia con la que está trabajando este elemento, que sería de 1. Y eso es todo. En el segundo caso hacemos lo mismo, calculamos la valencia, entonces el selenio es parte de este grupo, entonces donde se encuentra el azufre, el grupo 16, y tiene una carga fija de -2. Entonces aquí coloco -2. -2 por un átomo de selenio, entonces eso me daría -2. Esto lo igualo a 0, por lo que les acabo de mencionar anteriormente, y por lo tanto, entonces el mercurio tendría que trabajar con un +2. Aquí solamente hay un átomo de mercurio, entonces no tengo yo por qué hacer una división. Sencillamente el mercurio trabaja con esa valencia. Entonces paso a su nomenclatura. Por nomenclatura stock, entonces escribimos nosotros selenio. Recuerden que el selenio termina en O y como mencioné anteriormente, los elementos que terminan en O, nosotros podemos quitarle la O y agregamos lo que tengamos que agregar dependiendo en qué nomenclatura estemos. Selenio, agrego el término uro, posteriormente el artículo de y posteriormente el elemento que está enlazado, que sería mercurio, y entre paréntesis y en número romano la valencia del elemento que acabamos de calcular, que sería D2. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, continuamos con el siguiente ejemplo. En este caso, nosotros ya calculamos la valencia del hierro, pero volvamos a calcularla para que vean, o si se les quedó claro. Muy bien, ahora pasemos al siguiente ejemplo. En este caso, nosotros ya calculamos la valencia del hierro, pero volvamos a calcularla. Tal vez no quedó claro, entonces lo podemos reafirmar. En esta situación, recuerden que el azufre tiene una carga fija de -2. -2 por 3 me daría -6. Entonces, esto es igual a 0. La suma de los números de oxidación tiene que ser igual a 0.
Entonces, por lo tanto, el hierro aporta más 6. Pero aquí es el mismo caso que acá. Estos más 6 los aportan esos dos átomos de hierro. ¿Cuánto aporta? Nada más 1. Entonces dividen más 6 entre 2 más 3. Y por lo tanto, el hierro trabaja con la valencia de más 3. Eso lo coloco de este lado. Sulfuro, sulf, agrego el término uro, posteriormente el artículo D, sulfuro D, el elemento que está enlazado a mi grupo principal, que sería hierro, y entre paréntesis y en número romano la valencia que acabo de calcular, que sería la D más 3. Y eso es todo. Misma situación en el caso de acá. Este elemento solamente tiene una sola valencia. Como tiene solamente una sola valencia, no es necesario que yo utilice las reglas de nomenclatura. Esto simplemente lo nombro. Entonces me quedaría como cloruro de boro. Y eso es todo, ¿sí? Por último, concluimos con la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional, recordamos que utilizamos una tablita un poquito más compleja, en la cual tenemos que sabernos los números de oxidación de los elementos de la tabla periódica. ¿Cuáles números de oxidación? Pues usualmente todos los elementos que tienen una valencia, dos valencias, 3 y 4 valencias. Aproximadamente de los 118 elementos que tiene la tabla periódica, nosotros tenemos que recordar como unos 35 aproximadamente, que son los que vienen en los exámenes, en las tareas, actividades, ejemplos escolares. Dicho eso, entonces, esta tablita, nosotros tenemos la cantidad de números de oxidación. Dependiendo la cantidad de números de oxidación que tengamos, entonces van a ocupar una posición. Dependiendo esa posición, se va a utilizar un prefijo y un sufijo respectivamente. En este caso, nosotros tenemos el cobre. El cobre tiene dos valencias. Las escribo aquí. El cobre tiene valencia más 1 y más 2. En esta situación está trabajando con la valencia más chica, es decir, con esta. Cuando es la más chica, por lo tanto, sería oso y la más grande sería ico. Está trabajando con esta. Entonces, es el que vamos a utilizar para su nombre. Su nombre quedaría de la siguiente manera. Sulf, y agrego el término uro. Recuerden que desaparece el artículo de en la nomenclatura tradicional, ya no se utiliza, y al mismo tiempo recordando que nosotros tenemos que trabajar con la raíz latinizada de este elemento. En este caso, la raíz latinizada del cobre es cuprum, cuprum. Le quito la U y la M y solamente trabajo con esas letras, cupr, cupr. Y al final le agrego su respectivo sufijo. Quedaría así, sulfuro, cuproso. Y ese sería su nombre por nomenclatura tradicional. En el caso de este de acá, el mercurio tiene igual dos valencias, que son las mismas que el cobre, más 1 y más 2. Entonces, se las escribo aquí. El mercurio tiene más 1 y más 2. La más chica, como son 2, sería oso, y la más grande sería ico. En este caso está trabajando con la más grande, entonces sería esta. Dicho eso, su nombre quedaría como seleniuro, desaparece el artículo de y nombramos el elemento. En este caso el elemento, su raíz latinizada es exactamente el mismo nombre que tiene, mercurio, ¿sí? Nada más le agregamos su respectivo sufijo, en este caso ico. Quedaría como mercúrico, ¿sí? Seleniuro mercúrico. Y eso es todo. Ya tenemos el nombre de este compuesto, sulfuro férrico, ¿sí? Y pasamos al último ejemplo. Misma situación. La valencia de este elemento solamente es una, no hay más. Es decir, por más que nosotros busquemos enlazar el boro con el cloro, siempre me va a dar esto, 3 átomos de cloro, un átomo de boro. Entonces su nombre será exactamente el mismo. Cloruro de boro. Esto es todo, con eso terminamos y vamos avanzando en finalizar lo que sería la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Bueno, si les gustó el video y sobre todo aprendieron, entonces los invito a que me dejen un like, me comenten, se suscriban y hasta la próxima. Lo hicieron muy bien, un abrazo, cuídense mucho y hasta luego.